mañana queremos compartir con ustedes la palabra de Dios y reconociendo que solamente a través de ella nosotros podemos conocer a Cristo, conocer el dador de la vida, y si queremos aceptar la vida debemos de aceptar a Cristo como nuestro único Salvador. Amén. Así que a través de la radio La Voz de la Verdad, Facebook, a través de YouTube, nosotros podemos sintonizarnos para poder escuchar este mensaje de este día santo y glorioso del Señor. Amén. Vamos a hablar un tema hoy interesante sobre el santuario y su purificación. Así que pongan atento a estos temas, porque es importante que nosotros aprendamos qué está haciendo Jesús en nuestro favor allá en el santuario celestial. Pero antes vamos a orar para que el Señor nos ayude a que podamos entender su mensaje. Amén. Aquí está su amigo y hermano Wilson de León. Amén. Y Simón López transmitiendo para cada uno de ustedes la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, permitiéndole a nuestro hermano Wilson que nos dirija en una oración. Bondadoso y eterno Dios, agradecido estamos por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque ha permitido de que un grupo de tus hijos estemos alabando y glorificando tu nombre en este hermoso día. Amén. Te suplicamos una bendición especial, tanto para nosotros que estamos aquí, como aquellos hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Suplicándote, Señor, de que pueda abrir su entendimiento y ayudarlo a entender tu santa y divina palabra. Y que puedan meditar en el tiempo que estamos viviendo, que ya estamos en el fin del mundo. Y que aquellos que no te conocen también puedan venir arrodillados a tu pie, suplicándote de que perdones sus pecados. Instrúyenos y permite que podamos hacer tu voluntad tal y como tú así lo quieres. Estos favores y mucho más te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponerle una musiquita, ¿verdad? Hermosa. Dice el título de la canción: no hay un hombre en esta tierra en la cual podamos ser salvos más que Cristo Jesús. Amén. Que ponga atención a esta música que el Señor quiere que te escuchen en esta mañana para alabar y glorificar su nombre. Jesús, Jesús, no hay otro nombre. Jesús, Jesús, por Jesús no hay otro nombre. Mi esperanza es ver su gloria cuando vuelva vencedor. Ensalzar tan digno nombre es mi tema inspirador. Jesús, Jesús, por Jesús no hay otro nombre. Jesús, Jesús, por Jesús no hay otro nombre. Quita cada viña, quiere que trabaje yo. Bastará ir en su nombre para hacer lo que mandó. Jesús, Jesús, por Jesús no hay otro
la mano de la muerte, con su frío siento en mí. Al oír su santo nombre, nada temeré allí. Jesús, Jesús, a Jesús no hay otro nombre. Jesús, Jesús, a Jesús no hay otro nombre. Amén, Gloria al hermosa Señor. canción. Una canción excelente, ¿verdad? Así es. Dice, cual Jesús no hay otro nombre en la cual usted pueda ser salvo, hermano Wilson. Así es. Así que, hermanos míos, vamos a leer una lectura aquí en las palabras de Dios. Les recordamos que es necesario que ustedes tengan la Biblia en la mano, Así es. porque la Biblia es la palabra de Dios. Y todo lo que nosotros vamos a decir aquí tiene que estar confirmado por la palabra de Dios. Así es. Si no está confirmado por la palabra de Dios, ustedes no deben de creerlos y creerle absolutamente a nadie, porque todo lo que se hable de Dios está escrito aquí en su palabra. Y por eso le invitamos a que ustedes busquen su Biblia y vayan leyendo con nosotros el libro de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 8, verso 14, nosotros tenemos una lectura muy interesante. Y dice así, 8:14 de Daniel. Y él dijo, hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será purificado. 2360 años, 300 tarde, 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Ahora nosotros vemos aquí que el santuario será purificado. ¿Qué significa la purificación del santuario? ¿Qué santuario tiene que ser purificado? Y esas cosas es las que nosotros debemos entender, porque hay muchas instituciones religiosas que no entienden el significado del santuario, no sabiendo que el santuario, la gestión que se está realizando, que se ha realizado y que se está realizando en el santuario, es una gestión de juicio. Amén. Así es. De juicio para el perdón de los pecados. Y si usted no es llevado al santuario, ¿verdad? Sus pecados no son llevados al santuario, usted no podrá ser redimido de su pecado. Así que, si usted no entiende estos asuntos, hoy es el día para que usted pueda entender cuál es la importancia del santuario y su purificación. Amén. Porque tenemos que ser purificados. ¿Purificado de qué? De la contaminación de nuestro pecado. Y Satanás le ciega el entendimiento a las personas, a muchos que hoy son seguidores de Jesucristo, para que no entiendan el asunto del santuario, porque de esta manera no van a entender de qué manera ellos pueden ser redimidos, ¿verdad? Y salvados, si no es sola por la sangre de Cristo Jesús. Y que su pecado alguien tiene que pagar. Así es. Por eso tiene que haber una expiación en el santuario, porque alguien tiene que pagar por su pecado. Si usted aceptó a Cristo como su Salvador personal, Cristo pagó por usted. Amén. Así es. Si usted no acepta a Jesús como su Salvador personal, entonces va a pagar usted mismo. Así es. Y si todos los pecados que Jesús llevó en sus hombros, y por esos pecados Jesús murió, todos esos pecados
van a ser transferidos directamente a Satanás. Así es. Porque Satanás es que tiene que morir por completo, porque la paga del pecado es La muerte. muerte. Para entender esto, hermano mío, nosotros tenemos que ver, Wilson, en el capítulo 25 de Éxodo, 25:8 de Éxodo, a ver qué nos dice ahí ese capítulo, ese versículo. Capítulo 25 de Éxodo, verso 28. ¿Qué nos dice? Hace ¿verdad? Una orden que nos da el Señor, aquí, de que Eso 25:8. sí, 25:8, para entenderlo. Eso 25:8 nos dice: y hará un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Exactamente. Entonces nosotros vemos aquí que el Señor mandó a Moisés que le haga un santuario a él. Así es. Éxodo 25:8. Y ese santuario tenía que tener una condición, ¿verdad? Dice que ese santuario tenía que ser conforme, en el versículo 9, a todo lo que yo te muestre. Al modelo El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. O sea que el Señor fue que hizo ese plano del santuario. Así. Y es una copia, dice el Señor, de el santuario que está en el cielo. Así. El arquitecto del santuario no fue el hombre. No. El arquitecto del santuario fue Dios. ¿Y para qué Dios mandó hacer ese santuario? Porque Dios necesitaba morar con su pueblo. Dios saca a su pueblo de Egipto, de tierra de Gosén, pero para Dios habitar en medio de ellos tenía que hacerle un santuario. Vemos que, refiriéndonos a lo que fue la lectura bíblica de Daniel 8:14, allí dice que el Señor le dice: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario Será purificado. será purificado. ¿A qué santuario, como tú preguntabas ahorita, se estaba refiriendo el Señor? Se le está refiriendo a Daniel. ¿De qué santuario el Señor estaba hablando? Bueno, supuestamente es el santuario celestial. No, supuestamente no, que era del santuario celestial, porque los israelitas ya no tenían santuario. Ya no había más santuario. Debemos recordar que Nabucodonosor pues invadió a Jerusalén, a Judá y Benjamín, que eran las últimas ciudades que quedaban, y los que no mataron, los que no murieron al filo de la espada, pues fueron prisioneros y fueron llevados cautivos hacia Babilonia. Pero ¿qué pasó con la ciudad? Con su templo, con su muralla, pues todo fue destruido y las casas fueron quemadas. O sea que cuando Daniel tiene la visión, no hay santuario en la tierra. No podemos decir que fue el santuario de Israel porque ya no estaba. No podemos decir que fue el santuario del futuro porque estaba en el futuro. Ahora, había un santuario que aún ellos estaban fuera de su tierra, pero ese santuario seguía obrando a través de ellos, o seguía obrando para ellos, porque aquel pueblo que estaba esclavizado todavía temía al Señor. Y ahí lo vemos cuando el Señor escoge a Darío, a Ciro y a Esdras para que le construya el santuario y la ciudad y los muros. Tan pronto se construyen, son rehabilitados, el Señor tenía personas que lo mandó a que fueran a adorar a Jerusalén, celebrar su primera Pascua, y vemos que ellos estaban clamando, pero su pecado, como dijiste al comienzo, ¿hacia dónde lo enviaban? Porque ya no hay santuario, al santuario celestial. ¿Cómo obraba el santuario, verdad? El santuario que mandó Dios a Moisés que lo construyera.
Fíjense que dice que el santuario era semejante al santuario que está en el cielo, ¿verdad? Exactamente. Es una copia, el santuario terrenal es una copia. O El que está era en una el cielo. copia. Era una copia. Así es. Entonces, dice que lo que se hacía en el santuario terrenal, nosotros vamos a ver qué es lo que se hacía en el santuario terrenal. Amén. Pero antes vamos a ver cómo era el santuario. Dice que el santuario estaba dividido en tres partes. Exacto. ¿Verdad? El santuario que mandó a hacer Dios a Moisés estaba dividido en tres partes. Así es. Estaba dividido con el atrio, Exacto. con el lugar santo Y el Santísimo. y el santísimo. El lugar santo estaba dividido por un cortinaje. Exacto. ¿Verdad? Entonces, en el lugar santísimo estaba el arca. Así es. El arca del pacto, ¿verdad? Y encima del arca estaba un propiciatorio. Exacto. Los dos querubines. Y esos propiciatorios habían dos querubines, ¿verdad? Dos imágenes de querubines, Así, hechos de oro, al lado. al lado, uno de cada lado. Así es. Entonces, dentro de esos dos querubines, dice que ahí se reflejaba Dios. Amén. Moraba Dios. Se veía a través de una santa chiquina. De una santa O chiquita. sea que cuando solamente podía verlo el sumo sacerdote, que era que entraba al lugar de Dios. Y algo muy importante, hermano, y es que el sumo sacerdote tenía que estar sin pecado. Muchos dicen hoy que nadie puede vivir sin pecado, que en la tierra no hay justo. Pero el sumo sacerdote, para entrar a la presencia misma de Dios, debía estar Completamente limpio, sin purificado. pecado. Purificado. Porque si había cometido algún pecado, ¿qué pasaba? Moría. Moría Y inmediatamente. nadie podía entrar a sacarlo. Nadie podía. Por eso, como habíamos dicho en una ocasión, el sacerdote tenía que entrar con una campanita Exacto, rodeado. y amarrado, porque si la campanita no sonaba, entonces el pueblo decía que ese sacerdote había muerto. Entonces Sí. lo alaban porque no podían tampoco Decían que murió en su pecado. su pecado. Así que, hermanos, lo que se hacía en el santuario. Ujú. Acuérdense que antes de ver lo que se hacía, dice que el santuario, el Señor la mandó también que le hicieran, además de que le colocaran el arca, también estaba en el lugar santísimo la vara de Aarón, que reverdeció y tiraba, ¿verdad?, un pollo y su manzana y sus cosas ahí. Entonces, también estaba El pote de maná. el maná, dice el maná, estaba ahí, el cofre del maná. Entonces el maná lo que representa es el pan de vida, Amén. que a Jesucristo también representa. Y está también el altar del incienso. Así es. Y en el lugar santo tenemos la mesa de los panes. Esos panes ahí iban, El altar de sacrificio. tenían que ser cambiados todos los sábados. Todos los sábados. Y de esos panes solamente podrían comer los sacerdotes. Esos panes. Incluso que hubo una ocasión que hubo uno que no era sacerdote y comió. Y comió. Que Que fue fue David. Así. Que era ese manjar solamente era para los sacerdotes, pero Así es. el Señor, ¿verdad?, permitió que David comiera. No sabemos cuál es la razón, pero sí David. Sí, porque que David andaba en una misión Sí, del una Señor. misión del Señor. Así que ese era el maná que se cambiaba todos los sábados. Y el maná estaba compuesto en una mesa en dos grupos de 6. Así es. Eran 12 hermanos, 12, sí. que representaban los 12 apóstoles también, en dos grupos de 6. Así es. Así que, Perdón, hermano, de ahí es que el apóstol Pablo escribe y dice que el que trabaja en el altar, que coma del altar. que coma del altar. Porque David, aún no siendo sacerdote, comió de los panes, pero trabajaba en el altar. Así que, hermanos, también tenemos el candelabro que está en el lugar santo, no el santísimo, sino en el lugar santo. Está la mesa del pan y está el candelabro. El candelabro está representado por 7 brazos. 7 brazos, ¿verdad? 7 brazos que representan también las 7
iglesias. Exactamente. 7 Los luces. 7 días de la semana. Los 7 ángeles también, ¿verdad? Exactamente. Los 7 días de la semana, o sea, 7. Porque el 7 es un número Perfecto. perfecto. Entonces ese candelabro, esas luces se prendían todos los días. se prendían esas luces. Y solamente podría entrar ahí los sacerdotes. Acuérdense que al lugar santo y lugar santísimo no entraba la gente. No. ¿Cómo iban la gente a adorar? ¿A dónde iban la gente a adorar? No, ellos se quedaban en el atrio. En el atrio. La gente adoraban allá. Ni podían entrar ni al lugar santo frente al ni al tabernáculo, santísimo. exactamente. El lugar No de Dios era el podían atrio. no podían entrar al lugar santo, ni mucho menos al lugar santísimo. Es más, ni siquiera los sacerdotes que estaban ahí podrían entrar al lugar santísimo. No. Ya tú sabes Era lo delicado que era el lugar santísimo. solamente el sumo. Solamente el sumo y no todo el tiempo. No. Una vez Al año. Eso lo dice la palabra de Dios. Una vez al año. Entonces, hermano, ¿para qué? ¿Qué se hacía? Dice en el capítulo 16 de Levítico, nosotros podemos ver, busquen en su Biblia, en el capítulo 16 de Levítico, que nosotros vamos aquí a aprender qué es lo que se hacía el santuario, por qué el Señor lo mandó a hacer, porque una razón tenía Dios para que el santuario sea hecho. Amén. ¿Verdad? Sea confeccionado aquí en la tierra. Tenía que tener una oración, ¿verdad? Un motivo, Un propósito. Así es. Entonces, vamos a ver. Y Jehová dijo a Moisés, en el versículo 2 del capítulo 16 de Éxodo, abran su Biblia, vamos a leerla. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio, que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. O sea que tú tenías sentencia, tú entrabas ahí. Usted iba a morir si usted entraba ahí sin la autorización del Señor. Y dice, con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Una expiación y uno para holocausto. ¿Qué es eso? Una expiación y otro para holocausto. Sí, porque el de expiación era el cordero que iba a ser sacrificado por el pueblo. O sea, ese era un holocausto, se ponía en la mesa de incineración, la mesa de la propiciación, y ahí se quemaba. Ahora, el becerro que Aarón entraba era con la sangre de un toro, por los pecados de él y los pecados de los demás sacerdotes. Por eso tenía que entrar con esas dos. Uno de la expiación y otro. Uno de la expiación y otro el holocausto. El holocausto significa ese cordero iba a ser degollado. Exacto. Y iba a ser cocinado. Exacto. O sea, iba a ser quemado. Sí. Y el de la expiación era quien iba a llevar esos pecados. Exactamente, que iba a transformar. Ese era que se iba a transferir todos los pecados del pueblo. Ese era los sacerdotes. Uno que iba a morir. Así es. Entonces el otro iba a recibir todos los pecados, que ese era el de la expiación. Pero hay algo, hermano, que es bueno, ya que estamos dentro de ese tema, y es bueno que los hermanos conozcan por qué razón o qué era lo que llevaba al pueblo al día de expiación. Porque si ya durante la semana o antes del año, el día de expiación, yo confesaba mi pecado a través de un animal, una ovejita o de un carnero, un cordero, ya yo traspasé mi culpa, mi pecado a ese animal, y la sangre de ese animal fue alpejeada en la cortina del lugar santo. Ahora, ¿por qué había que ir a la expiación? Por dos cosas. Ese pecado que yo había transferido al santuario estaba ahí. ¿Y qué pasaba con el santuario? Estaba sucio. Estaba contaminado por la sangre. Una por la sangre del animal, la otra por mi pecado. Ahora, ¿qué pasa? Que ese santuario había que limpiarlo. Y para limpiarlo había que ir una vez al año a limpiarlo. Y así como se limpiaba el santuario, pues también quedaba el pueblo limpio de su pecado. Y ese cordero de la expiación era que iba a ser
¿verdad? Hacer transferir Exactamente. todos los pecados de todo el pueblo para poder purificar el santuario. Amén. O sea que el día de expiación lo que significa es el día de limpieza. El día de limpieza del santuario. Amén. Sí, Ahora, sí. me gustaría leer algo, como tú citaste ahorita, cómo debía ir el sacerdote al lugar santísimo, o cómo podía entrar a la presencia de Dios. Cómo, si todos estaban vestidos igual, eran sacerdotes, ¿cómo se identificaba el sumo sacerdote? Nos dice aquí que al repasar rápidamente la ordenanza divina acerca de este día, encontramos que solo aquel día en todo el año se permitía al sumo sacerdote entrar en el lugar santísimo. Y ellos revestidos de un vestido blanco, peculiar, que difería desde los sacerdotes ordinarios, en que su cinto era también blanco y no con los colores del templo, mientras que la mitra de lino que llevaba aquel día era de la misma forma, pero no de los mismos materiales que la mitra que llevaba generalmente. El simple blanco de su vestido se distinguía de los vestidos dorados que generalmente llevaba. Señalaba el hecho de que aquel día el sumo sacerdote parecía no como el novio de Jehová, sino portando su función oficial, el emblema de aquella perfecta pureza que se buscaba en la expiación de aquel día. Así que es lo que dice el profeta Zacarías. O sea, el sumo sacerdote no era casarse con Jehová, sino él tenía que representar el emblema de la pureza y la pulcritud. De la pureza. Entonces, nosotros vemos aquí que todas esas son las vestimentas que se encuentran también en Levítico, en el versículo 4 en adelante. Así vemos que la túnica del sacerdote tiene que ser completamente limpia y de calidad, ¿verdad? Además de eso, también tenemos en el lugar santo el altar del incienso, ¿verdad? Y de fuera tenemos el altar del sacrificio y el lavacro. El lavacro estaba, o sea, la tina no se lavaba la mano en la puerta del tabernáculo. El sacerdote tenía que lavarse la mano y lavarse los pies. Porque al tabernáculo adentro, al lugar santo, no podía entrar nadie sin lavarse. Así es. Y otra cosa, hermano, que no puede entrar sin bañarse. Entonces y tampoco puede entrar con los mismos calzoncillos. No. Tenía que ser calzoncillo nuevo, propicio para la ocasión. Y también dice que lavándose la mano, dice el cuerpo, dice el Señor Jesucristo, con solo lavarse la mano, su cuerpo está totalmente limpio. Porque era lo que se podía contaminar. Porque eso era exactamente. Entonces, por esa razón, había un lavacro antes de entrar al tabernáculo. Exacto. ¿Verdad? Usted estaba en el atrio, inmediatamente usted hacía el holocausto, que mataban el corderito, esa sangre del corderito iba, el altar del holocausto tenía cuatro esquinas, 4 cachos, ¿verdad? 4 cachos. Entonces, cuando mataban un cordero, esa sangre iba a ser aperjada o untada en cada uno de los cachos. No, eso era ya el día de expiación. El día de la expiación, el mismo día de la expiación. El mismo día de la expiación. Había que untar la sangre en los cuernos del altar. Ese es el día de la expiación. Exacto. O sea que en el continuo no se hacía eso. No, se aperjaba en la cortina. Solamente de la pared. En la pared, pero exacto, en el santuario. Exacto, en el lugar santo. Aquí ahora, en el día de la expiación, ese día se mataba el cordero, entonces exacto, se ponía en las 4 esquinas la sangre del cordero. Así. Entonces, hermano, el lavacro, tan pronto usted se lava la mano, yo podía tener acceso al lugar santo. Exacto. Ahí entonces usted preparaba los panes, le cambiaba y quitaba, y también encendía el candelabro, y podía entonces agarraba el altar de incienso y ponía a incensar todo lo que para un aroma bien, ¿verdad? Así es. Un incienso bien aromático, y ahí entonces eso lo purificaba, lo limpiaba el santuario, le daba luz. Así que, hermanos, sigue diciendo en el versículo 7, dice aquí, después de esos 2 machos cabríos, ¿verdad?
el de la expiación, el holocausto, en el versículo 7 dice, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta de ¿qué? Del tabernáculo de reunión. Y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Azazel simboliza a Satanás. Satanás. Así es. Eso es, una suerte. Que es el causante de nuestro pecado. Hay 2 machos cabríos, ¿verdad? Ponen 2 machos cabríos y ahí entonces se le tira la suerte. ¿Cuál de eso iba a representar a Jehová y cuál de eso iba a representar a Azazel? Exactamente, porque los animales eran iguales. Los 2 eran iguales y bien bonitos. Así es. Ahora, sin defecto ninguno. Sí. ¿Qué significaba el que representaba a Jehová? Ese que representaba a Jehová, ¿qué significaba? Oh, a Cristo. Ese significaba a Cristo, que ese moría, ¿verdad? Ese era el que iba al holocausto. Así es. Ese era el que representaba a Jesucristo. Acuérdense bien que estamos dando estudio para que usted pueda comprender qué es lo que se está haciendo en el santuario actualmente. Gloria a Dios. Así es. Para que usted pueda entender qué es lo que se está haciendo en el cielo, en el santuario del cielo actualmente. Que lo mismo que se hizo aquí, o que se hizo aquí, es lo que se va a hacer en el reino de los, allá en el santuario celestial. Pero ya de una manera un poquito más diferente, ¿verdad? Pero es más o menos lo mismo, es lo mismo. Y por eso queremos que ustedes entiendan un poquito sobre esto, porque si no entienden un poquito sobre esto, entonces ustedes no van a formar parte del juicio investigador, del juicio investigador. Entonces, ¿qué pasa? Oigan bien, dice que Azazel hay un cordero que representa a Azazel, que significa Satanás, ¿verdad? Así es. Y el otro que representa a Jehová. Así es. Cuando Jesús, el que representa a Jehová es el cordero que representa a Jesús, que Jesús tiene que venir y morir por nuestro pecado. Amén. Así es. Ese cordero va a morir, que representa a Jehová, va a morir por el pecado de cada uno de nosotros. Así es. Pero no se quedó ahí. No. El pecado sigue, Así es. ¿verdad? Porque entonces esa sangre de ese cordero tiene que ser untado en los linteles del santuario. Entonces, esa sangre de los linteles del santuario, ¿qué hace? ¿Qué hace? Oh, eso lo que hace es que hiede y... ¿Verdad? Que contamina. Contamina, exactamente. Contamina en el santuario. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando va y contamina, viene el sumo sacerdote y tiene que quitar y esa entra, cortina. Y tiene que limpiar ese santuario, pero ese lugar. Entonces, esos pecados que mancharon ese cortinaje, ese santuario, ¿verdad? Esa sangre que mancharon ese santuario es por el pecado del pueblo. Entonces, esos pecados tienen que ser ahora transferidos, para ser limpiado el santuario, tienen que ser transferidos esos pecados al cordero que representa a Azazel. Así es. Pero para sacarlo, porque hay que sacarlo del lugar santo. Para sacarlo del lugar santo, el sumo sacerdote tiene que tirárselo encima. Encima y transferirlo a Azazel. Muestra que cuando Cristo murió, dice que cuando nuestros pecados estaban sobre él, el Padre no lo veía. Exacto. Y fue cuando dijo, Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? Pero no era porque el Padre lo había abandonado, lo que pasa es que ya el Padre no lo veía a él. No lo veía. ¿A quién veía? Era a nuestro pecado. pecado. Ahora, el sumo sacerdote tenía que, a través de una oración, absolver todos esos pecados y tirárselo encima. Símbolo como representante de Cristo. Ahora, ¿qué pasa? Que de ahí lo saca y se lo transfiere a Azazel. Exacto. Entonces sigue diciendo aquí que y hará traer a Aarón el macho cabrío, Aarón que era el sumo sacerdote, ¿verdad? Exactamente. Sí. El macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Jehová y lo ofrecerá en expiación. Así es. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Así es. ¿Qué pasa? ¿Quién lleva? El sacerdote transfiere sobre todos los pecados.
que fue lo que hizo Jesucristo. Amén, Que así por es. eso fue que Cristo fue inmolado, Así es. porque absorbió todos los pecados. Pero ahora el sacerdote ya viene y absorbe todos los pecados y se lo transfiere directamente a quien que tiene que pagar por todos los pecados de los Aquel que hizo que lo cometieran, Satanás. aquel que hizo que lo cometieran, que fue Satanás. Entonces, ese cordero fue llevado al desierto, ¿sí? Fue soltado al desierto y fue enviado a Zazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para la expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Así es. ¿Qué fue lo que pasó con el becerro de la expiación? Fue degollado. Ujú. Así que, hermanos, ¿quién fue que degollado por tu pecado? ¿Quién fue degollado por tu pecado? Cristo Jesús. Eso tuvo que hacerlo Aarón, Así es. pero también nosotros tenemos que hacer eso, ¿verdad? De hecho, el apóstol Pablo nos dice que debemos presentar nuestro cuerpo En sacrificio. en sacrificio. O sea, como lo presentaban los israelitas, que ellos presentaban el sacrificio de un cordero o de un cabrito, ahora el apóstol Pablo nos pide o nos aconseja que debemos presentar nuestro cuerpo, o sea, nosotros mismos somos los que debemos presentarnos en sacrificio. Exacto. Entonces, dice el versículo 14 del capítulo 16 de Levítico, capítulo 16 de Levítico, estamos leyendo, hermanos, y ahora usted está entrando, busquen su Biblia y busquen el capítulo 16 para que podamos entender el día de la expiación y lo que el santuario, lo que se hacía en el santuario terrenal y lo que se está haciendo en el santuario celestial. Amén. Y por qué Dios mandó hacer un santuario. Así es. O sea, nosotros tenemos que ver la importancia del santuario y su purificación. Así que en el capítulo 14 dice que tomará luego la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio. ¿El becerro cuál? El becerro de expiación que fue degollado, Exactamente. ¿verdad? Entonces lo agarra la sangre y la va a rociar con el dedo, ¿verdad? En el propiciatorio al lado oriental, hacia la propiciación, esparcida con su dedo 7 veces de aquella sangre, o sea, 7 veces. Ahora, ¿qué vale el propiciatorio? La ¿Cuál es cubierta que estaba encima del arca. La cubierta que estaba encima del arca. En el arca estaba, dijimos que en el arca estaba, ¿qué cosa? Estaba la vara del Aarón, estaba el maná, El maná. el frasco del maná, y también estaba, la tabla de La los tabla de mandamientos. ¿Verdad? Habían 3 instrumentos en el arca, Sí. y el arca estaba tapada con el propiciatorio. Así es. Y encima del propiciatorio, de la tapa, llámese la tapa del arca, estaban 2 querubines, Así es. ¿verdad? 2 querubines. Y en el medio de los querubines estaba, llamaban la chequina, que ahí se manifestaba el Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces dice que ahora Aarón toma el becerro, ¿verdad? El becerro, y la sangre de él la rociará, ¿verdad? En el propiciatorio 7 veces. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. El macho cabrío lo va a degollar por expiación ¿de qué? De los pecados del pueblo. Así es. Del pueblo. Y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante de la propiciación. Aquí habían 2 corderos que Aarón mata. Mata el cordero que él lleva, porque él tiene que llevar 2 corderos. Sí, o sea, Pero uno también, por él. uno por él, pero también tiene que llevar uno el pueblo. Así es. Ahora el O pueblo, sea, eran 3. eran 3, tiene que llevar uno el pueblo. Se degollaban 2, Exacto. el de él y el del pueblo. El de él para la expiación. Porque el de él no abarcaba al pueblo. No, el de él Y el era del él. pueblo tampoco lo abarcaba Estoy él. diciendo que él tenía que durar por lo menos 7 días purificándose. Y por eso es que la salvación es individual. Para ver que la salvación individual. Así Yo es. soy sacerdote, pero yo tengo que purificarme yo. Así es. Eso quiere decir que el padre, el pastor, el arzobispo, todo el mundo tiene que primero purificarse Así él. es, así Y es. entonces también el pueblo tiene que purificarse si Amén, usted así quiere es. entrar al reino de los cielos. Nadie va a purificarse,
Nadie va a purificar a otro, sino usted mismo va a tener que purificarse. Exactamente. Así es. Así que, hermano, dice también que después que Aarón mata su becerro, el suyo, ahora va a degollar el becerro del pueblo, ¿verdad? Así Se es. está en el versículo 15. Y degollará el macho cabrío, expiación por el pecado del pueblo. Exacto. Y llevará la sangre detrás del velo dentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. O sea que lo mismo que hizo con el becerro que era de él, que degolló, también tiene que hacerlo con el becerro del pueblo. Pero mírate algo, William, y es que, y los hermanos que nos están viendo y nos escuchan, algo interesante, y es que ya esa sangre de esos dos animales, esos dos sacrificios, no iban al lugar santo, No iban. porque la limpieza no era en el lugar santo, La limpieza en el lugar era en el santo. lugar. En el lugar santo. Entonces sigue diciendo el versículo 16, oye, Levítico capítulo 16, verso 16. Sigue diciendo, así purificará el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel. ¿Y quién era que ensuciaba el santuario? ¿Quién era que ensuciaba el santuario? Los hijos, el pueblo, El pecado de cada uno. el pecado del de nosotros. pueblo. Así es. Porque es que el pueblo no podía entrar al santuario. Así es. Eran los pecados del pueblo que ensuciaban el santuario. Entonces, para ese santuario ser limpiado, tenía que ser a través de la sangre de un cordero, que significa que para ser limpiado el santuario celestial tiene que ser a través de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que eso es el santuario terrenal, lo que es un símbolo del santuario celestial, en el cual Jesús está interviniendo por cada uno de nosotros en este momento. Así es. Así que vayan entendiendo estas cosas, porque es importante, porque el enemigo no quiere que usted entienda esto, porque ahí es que se va a determinar la salvación de cada uno de la humanidad. Amén. En el santuario. Y el día que Cristo salga ahí, si usted no se encuentra limpio y redimido, usted entonces no podrá entrar al reino de los cielos. Y el Señor un día va a decir, consumado es. Y va a salir de ahí ya con todas aquellas personas que aceptó hacer la voluntad del Señor y quiso que el Señor lo redimiera. Amén. Así es. Usted puede ser uno de los que el Señor vaya a redimir. ¿Por qué? ¿Cómo? Solamente haciendo su voluntad Así y es. entregándose a Él. Así es. Así que dice que el santuario era ensuciado, ¿verdad? Por la rebelión de todos los pecados y de todos los pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de su impureza. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su causa y por toda la congregación de Israel. O sea que él tenía que entrar al lugar santísimo, tanto para expiar su pecado como para expiar los pecados Del pueblo. del pueblo. Así es. Eso es lo que el Señor está haciendo ahora en el lugar santísimo. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Dice aquí, y saldrá del altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de la inmundicia de los hijos de Israel. Cuando hubiese acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío que está vivo. ¿Verdad que eran 3? 2 fueron degollados, uno de Aarón y uno del pueblo, y ahora está, el que está vivo viene y lo traen, ¿verdad? ¿Para qué lo traen? Para depositar los pecados en él. Depositar los pecados en él. Entonces dice aquí, y lo enviará. Y dice aquí en el versículo 21, y podrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él toda la iniquidad de los hijos de Israel,
todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. ¿Quién fue al desierto? Tiene que tener el desierto. Oh, Satanás. Satanás. ¿Cómo quedó Satanás en los 1000 años? En el desierto. Así es. Está solo. Así es. Esos 1000 años que representa que Satanás está en el desierto solo, eso es que él está llevando los pecados de quién? De cada uno de nosotros. Así, y algo importante, hermano, que es bueno aclararle a los hermanos que nos están escuchando y nos están viendo, y es que vayamos al lugar santo. Dijimos que en el lugar santo se asperjaba la sangre de los pecados del pueblo, era el continuo sacrificio, día y tarde, mañana y tarde. Ahora, ¿qué pasa? Que el pueblo iba pecando y se iba arrepintiendo, iba pecando y se iba arrepintiendo, pero cuando el pueblo llegaba al juicio, ese día era que al pueblo se le pasaba juicio. El día de la expiación. El día de expiación. O sea que tú podías durar un año entero pecando. Y arrepintiéndome. Exactamente. Hoy en día es lo mismo. Hoy en día usted puede pasar 20, 30, 40, 50, 60 años, 100 años pecando. Exacto. Y quizá no pase nada. Pero llegará un momento de que venga el juicio Ahí es. de usted. Entonces, si usted sale aprobado, usted entonces tendrá la oportunidad de vivir con Cristo por toda la eternidad. Ahora, allí vemos, William, que yo supongo, me hago la imaginación de cómo estaba el pueblo ese día. Dice la Biblia que el pueblo estaba en silencio, no podía comer, porque él ya, su pecado había sido perdonado, porque lo transfirió a alguien, pero esos pecados estaban ahí. Claro. Porque si el sumo sacerdote moría, porque también tenía pecado oculto, que no había confesado, pues no se celebraba la expiación. No Por, puede. por esa razón es que el pueblo estaba en silencio y orando a Dios para que el sacerdote, el sumo sacerdote, pudiera hacer el trabajo. Ahora bien, todas estas cosas que se hacían anteriormente, que simbolizaba la muerte de Cristo Jesús, porque todo eso cordero lo que simbolizaban era Amén, eso. así, la muerte, la sangre. Y que el único que tiene facultad para expiar los pecados de cada uno era Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces, todas esas cosas dice que el cuerno pequeño, este sistema papal, que hoy se está, ¿verdad? Está tejiendo un sistema religioso muy poderoso, que es que ha echado y va a echar por tierra todo este sistema. O sea, va a echar por tierra la verdad. O la ha echado por Ha tierra. echado por tierra. Porque ya en los últimos nadie le da importancia, nadie le da importancia. a esto, lo que es el santuario, lo que Cristo está Nadie le da haciendo. importancia porque ya esto está echado por tierra. E incluso hay nuestros hermanos de otra denominación que no toman en cuenta eso. No, porque no, Ellos dicen que para su salvación eso no es necesario. claro que es necesario. No, dicen ellos que no es necesario, pero es por lo que hizo el cuerno pequeño. Porque si no hubiese sido necesario el estudio del santuario, ¿para qué el Señor mandó a hacer un santuario? Exactamente. Y porque le Para- dice a Daniel, ¿Sí? después de dormir 300 tardes y mañana, entonces sí, El santuario por será purificado. Mira. Y le dice, mira, escribe la visión, porque no es para tu día, No, eso es para el tiempo del fin. es para el tiempo del fin. Sí. O sea, tú no lo verás, porque tú vas a ir a juntarte con tu antepasado. Eso es para muchos días. Sí. Y dice que en Daniel 18:14, ¿qué es lo que nos dice 18:14? 8:14. 8:14. Sí, Daniel 8:14. ¿Qué es lo que nos dice? Vamos a leer lo que es Daniel 8:14, ¿qué es lo que nos dice? Claramente, dice aquí. Y dijo, hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será purificado. ¿Verdad que sí? Así es. El santuario será purificado. O sea, ¿qué santuario va a ser purificado? Oh, el santuario celestial. Y hay una profecía de los 2300 tardes. 2300 tarde y mañana. Ujú. Y esa profecía nosotros podemos encontrarla ¿dónde? De 2300, 2300 2300 tardes y y mañana. mañana. O en el año 1844. Termina en el año 1844. 1844. Entonces, esa profecía dice que nosotros, ¿verdad?
tenemos que estar atentos a cuando Jesús entró como sumo sacerdote para el perdón de los pecados de cada uno de nosotros. Amén. Y dice que los 2300 tarde y mañana, es una profecía que comenzó en el reinado de ¿quién? De De Artajerjes. Ese es un rey de Persia, ¿verdad? Comenzó que se le dio la orden de la restauración de la plaza. Del templo. Exactamente. La restauración del templo. Y a partir de ahí, de la restauración del templo, entonces comienza la profecía de los 2300 días y mañana. No, del templo no, de la muralla. De la muralla. Porque Ciro, Darío y Ciro, Ciro construyó el templo y la ciudad. O sea, pero Ciro construyó, Artajerjes construyó la muralla. Sí. O sea, pero acuérdate que a partir de ahí tuvieron 7 semanas que sí, fueron o dedicadas sea, 7 para la semanas construcción y la reconstrucción del templo. Exacto. Daniel 9:24. Sí, porque la reconstrucción del templo, porque acuérdate que el templo que hizo Salomón fue destruido. Entonces fue ahora lo que se va es a reconstruir el templo. Exactamente. Entonces para la reconstrucción del templo se duraron 7 semanas. Así es. ¿Verdad? Que son 49 años. Por eso, cuando los discípulos le enseñaban a Jesucristo, que le dijeron, mira, qué templo tan hermoso, qué bonito. Y Jesús le dijo, bueno, ese templo dura en un día ¿Veis todo esto? No queda la piedra. No queda piedra sobre piedra que no sea derribado. Ese templo fue destruido en el año 70. Exacto. De la era cristiana. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso fue destruido en el año 70 por el general Tito. Tito. Que se fue destruido. Ya ese lo destruyó Roma. Exacto. Que ahí fue que Roma destruyó lo que es podemos decir así, lo que es la doctrina judía. Pero dice el Señor que en día será restaurado. No se estaba refiriendo al templo, sino que está refiriendo al templo. Ahí vean que era el templo. Exactamente. Tuvo Jesucristo algunos inconvenientes. Así es. Sí, porque él le habló sobre el templo. Yo destruiré este templo y en 3 días lo reedificaré. Sí. Pero el templo de Jerusalén fue cuando le dijo, ustedes ven todo esto, aquí no queda la piedra sobre piedra, que no sea derribado. Y la destrucción vendrá como una inundación. Exacto. Ahí refiriéndose lo que se cumplió en el año 70, ya cuando ya reinaba entonces Roma. Entonces es importante que nosotros entendamos que, déjenme leerle una parte que tengo aquí, dice que este cuerno pequeño que surgió y está desarrollándose de una manera rápida, ¿verdad? Sí. Que va a tratar o sea, no que va a tratar, no, que ha pisoteado la ley y el santuario. Ha pisoteado la ley y el santuario. Este cuerno pequeño es quien hace guerra contra los hijos de Dios, contra el Altísimo y vencerá. Daniel 7:25. Exactamente. Y vencerá a los hijos de Dios. En Daniel 7:25, vamos a leerlo para que ustedes lo vean. Dice, y habrá, Daniel 7:25, vamos a leerlo para que ustedes busquen la Biblia. Dice, y hablará contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en mano hasta tiempos y medio tiempo, ¿verdad? Pero se levantará el juez y lo quitará quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de su palabra. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Tiempo, 2 años, tiempo, 1 año y medio tiempo,
medio año. 3 años y medio que duró O sea, Jesucristo en el ministerio. Exactamente. Y nos dice que el cuerno pequeño iba a regir, iba a gobernar, iba a quebrantar el pueblo de Dios, el pueblo santo, durante 1260 días. O sea, 1260 años. La historia nos dice que el cuerno pequeño comienza su gobierno en el año 538 hasta el año 1798. Desde el año 538 hasta el año 1798, la Biblia estuvo en oscuridad. Según dice Apocalipsis 11, los dos olivos representando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, dice que iban a profetizar vestidos de silicio, porque iban a ser muertos en la plaza. La historia dice que para el año 538, pues el Papa mandó que la Biblia sea quemada en la plaza para que sea vista por todo el mundo. Y lo ocultaron. Ahora, desde el año 1798 para acá, entonces nosotros recibimos y estamos disfrutando de lo que es la libertad bíblica. A partir del 1798. Exactamente. Que fue donde se le dio una herida, se le hizo mortal, una herida mortal al Papa, a través al Papa del general Berthier en el imperio de Napoleón. Exactamente. Pero que Francia. esa herida está sanando. Exactamente. ¿Y quién es que está haciendo sanar esa herida? O el Los protestantismo. mismos protestantes. Así es. Porque le están Aquellos dando que lo todo veían el poder anterior a ese sistema papal, exacto, que hoy en día es el príncipe de todo. Aquello, y ese sistema que refleja el cuerno pequeño, amén, que va a querer ser semejante a ¿quién? al Altísimo. Al Altísimo. Y entonces ha intercedido. Así es. Todo lo que hacía Jesucristo, ellos han intercedido para hacerlo el hombre. Así es. Aquellos protestantes que veían al Papa como enemigo de Dios y enemigo de la cristiandad. Ahora están poniendo como el sumo. Ahora lo están poniendo como el líder máximo de la cristiandad. Que el sumo sacerdote. Vemos y conocemos mucho la historia de Martín Lutero, de Juan Calvino, de Hus, de Jerónimo, de Melanchthon. Todos esos fueron mártires, sacerdotes católicos que murieron defendiendo la verdad. Y que son los únicos que se rebelaron. ¿Por qué se rebelaron ellos? Y no fueron los demás. Porque ellos eran los únicos, como eran sacerdotes, tenían acceso a la palabra de Dios, la tenían encadenada. Y solamente los sacerdotes de grande envergadura es que podían leer la Biblia. Que de hecho entrar a ese cuarto, pero la tenían un cuarto encarcelada la Biblia. Y solamente los sacerdotes grandes de poder era que podían leer la Biblia. Y algunos de ellos, cuando la leían de una manera sincera y veían las cosas, veían que no, pero que el justo por la fe vivirá. Exacto. ¿Entiendes? Entonces veían que la Iglesia Católica estaba ordenando cosas que no era bíblico. Exactamente, de ahí fue que vino la cruzada, de ahí vino la Inquisición, de ahí vino la indulgencia, sí, que había muchos que compraban el pecado antes de cometerlo, sí, y fueron grandes barbaridades. Y para confesar tu pecado tenía que ser a través del sacerdote. Hubieron varios hermanos que tuvieron que desaparecer, muchos tuvieron que vivir en el corazón de la tierra, muchos tuvieron que convivir en la montaña. Ahí conocemos la historia de los valdenses, con Pedro Bardo a la cabeza, que tuvo que salir en pleno diciembre, en pleno invierno, tuvieron que salir de sus casas hacia la montaña de los Alpes, descalzos, con lo que tuvieran encima. Y muchos... Y gracias a Dios que salían, porque habían algunos que todos aquellos que se iban a Juan Hus, a Martín Lutero, toda esa gente lo mandaban a fusilar. Así es. Familia entera, con todo y niños morían. Le quitaban todos sus y eso llevó a los peregrinos, a aquellos... A salir del país. A salir del país y meterse en una embarcación sin rumbo, sin saber a dónde iba. Y ahí fue que se descubrió América. A donde Dios nos lleve, exactamente. Ahí se descubrió